Hola, buenas noches a toda la gente de Sinapsis Sport. Y les habla ese profesor Jaime Ríos, ¿no? Quien va a estar el día encargado de poder... ¿no? En Sinapsis Sport continuamos con las conversatorios. Hoy tocaremos un tema importante, ¿no? Como es la nutrición deportiva. Y para ello contamos con la presencia de una invitada de lujo y especialista del tema, ¿no? No se olviden de compartir la transmisión, también de seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, e interactuar con nosotros también, ¿no? Durante el vivo, porque vamos a también leer sus preguntas y poder hacerle llegar a nuestro invitado, ¿no? Sin mucho más preámbulo, vamos a dar inicio ya. Para ello, cuento con la presencia de los moderadores, en este caso mi compañero Yair Salazar y el profesor Arquímedes Acosta, ¿no? Buenas noches, profesor Yair Salazar. Le cedo el paso a usted. Buenas noches, Jaime, gracias por el pase. Buenas noches a todos nuestros seguidores, a todos nuestros colegas, a todos los amantes del deporte. Bueno, dichoso y contento una vez más de poder ser parte de un conversatorio más y hablando de un tema muy importante también como lo es la nutrición. Profesor Acosta. Muy buenas noches con todos. Esperando se encuentren muy bien en la comodidad de sus hogares. Nuevamente la sala de Sinapsis Sports se viste de gala para recibir a una gran profesional, especialista en la nutrición deportiva y muy conocedora en los niveles tanto de formación, fútbol base, el fútbol juvenil y qué decir del fútbol profesional. Sin más preámbulos, queremos dar el pase y queremos presentar a una gran profesional, la licenciada Eliana Quevedo. Buenas noches, licenciada, y bienvenida a Sinapsis Sports. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por todos los comentarios. Gracias, sí, bueno, sí, la experiencia de algunos años, no tantos, tanto en el fútbol menores y bueno, y mayores, ¿no? Que siempre he estado y bueno, ahora ya a mí me toca estar principalmente con ellos, ¿no? Sí, de antemano el agradecimiento por su tiempo. Esperemos pasar unos momentos bastante gratos y que la información que vayamos a recabar el día de hoy sea de bastante utilidad para todos los colegas que nos están siguiendo. Y a comenzar. Una pregunta interesante, licenciada, que es fundamental hablando del fútbol base. Sabemos que es uno de los puntos importantes para que el chico entre al campo, para que haga sus actividades, tiene que estar bien alimentado, bien nutrido. Y la edad de oro es la edad pues, donde los chicos necesitan estar plenamente enfocados en todo lo que los profesionales les brindan. ¿Y cuál sería el plan nutricional hablando de estas edades de formación, licenciada? Bien, las recomendaciones en realidad nutricionales del futbolista o en general en el deporte incluso aplicados a los menores no varían en cuanto a las características, sino más bien de repente las demandas energéticas que pueden ser variables debido justamente al factor crecimiento, que es lo que diferencia a los profesionales, ¿no? Que ya han terminado, que ya son adultos, han terminado el crecimiento, ¿no? El requerimiento de proteínas, que ahí puede variar un poco por el tema también igual del crecimiento, son principalmente las variables que pueden haber, ¿no? Y en cuanto al seguimiento, las evaluaciones que se pueden tener, que estos chicos siguen modificando la estructura ósea pues hasta el final de crecimiento, ¿no? En caso de los varones, promedio de 18 o 20 años en los mejores de los casos, ¿no? Porque también muchos andan preocupados en cuánto van a crecer, hasta cuándo. Y el tema es que también muchos acuden justamente a una asesoría o en busca de justamente de asegurar un adecuado crecimiento cuando ya están terminando, ¿no? A partir de recién de los 16 años. Entonces, en realidad, lo más temprano que puedan ir es un periodo importante para trabajar la parte nutricional y asegurar un crecimiento adecuado, ¿no? Oh, excelente, excelente. Qué importante es desde la base ya tener ese conocimiento del ámbito nutricional porque
Hoy en día hay que trabajar de una forma multidisciplinaria, no solamente es el trabajo técnico, el trabajo táctico. Qué importante es la parte nutricional, así como la parte psicológica. Ya estamos hablando de una formación globalizada. Así es. Y en realidad, los dos, como lo has dicho, tanto la nutrición como la psicología, somos parte de lo que ahora se conoce como lo que es el entrenamiento invisible, ¿no? Muy importante ambos, factores totalmente independientes, pero que influyen pues efectivamente en el tema de rendimiento, ¿no? Un deportista puede estar muy bien alimentado, preparado físicamente, pero si también mentalmente no es fuerte, tampoco rinde lo que se necesita en el campo, ¿no? Y ahí se pierden muchos talentos también, ¿no? Porque en el Perú hay muchísimos talentos, como ustedes ya mejor que yo deben saber, pues, ¿no? De hecho. Sí. Bien, aprovechando, bueno, que por ahí iniciamos tocando el tema del fútbol base, también me parece que es importante que de repente quizás nos aclare un poco de si es un mito o no lo siguiente. A veces, bueno, en realidad hasta ahora, ¿no? Se considera que la alimentación durante los primeros años de vida en una persona son los más importantes, ¿no? Desde la lactancia materna, bueno, hasta de repente toda la etapa de la niñez. Consideramos que eso es fundamental para lo que puede hacer de ahí en adelante el desarrollo a nivel competitivo de un deportista. Sí, definitivamente. Es más, yo iría desde antes, ¿no? Desde cómo está alimentada la madre, ¿no? Cómo alimenta, porque a través de eso ya se empieza a formar ese niño, niña, ¿no? Que va a ser el futuro deportista. Y durante los primeros 2 años de vida, definitivamente hay un crecimiento mucho más acelerado y la lactancia materna exclusiva es la que va a favorecer el aporte de energía, nutrientes, lo que necesita para un adecuado crecimiento. Muchas veces eso se ve interrumpido y es eso que entonces empieza el desequilibrio, ¿no? De la alimentación, entonces ahí ya no empezamos con las deficiencias nutricionales y ahí se interrumpe justamente parte importante del crecimiento, ¿no? Igual hasta promedio de 5 años que todavía no empieza la vida deportiva o recién va a comenzar, está empezando la vida deportiva, ¿no? Es un tiempo donde justamente si no se ha aprovechado adecuadamente en tiempos de crecimiento, también va a pasar factura después, ¿no? A lo largo del tiempo, porque es parte que se ha perdido, por decir así, en esos años, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, creo que quedó bastante claro y más el aspecto nutricional cuando relacionamos un poco al deporte competitivo en general. Yo creo que se trata eso por ahí de sacar un poquito más de ventaja en comparación al resto en el deporte competitivo hablando y sin duda pues bueno, creo que nos aclaró bastante el panorama en ese sentido. Pero bueno, creo que igual de alguna u otra manera durante el desarrollo vamos a volver quizás a tocar el fútbol base, pero queríamos también tocar algo respecto a la coyuntura actual, ¿no? A lo que nos ha tocado vivir, quizás algo nuevo para todos, para todas las especialidades en realidad, que es este tema del trabajo obligatorio en casa, ¿no? Que hemos tenido y que sin duda sabemos que el desgaste que tenía antes el deportista, el futbolista en este caso, en el campo no es el mismo que ahora estuvo teniendo en casa. Quizás bajo el aspecto nutricional podríamos decir que hubo una modificación también, de repente se empezaron a dar otros tipos de tips, por decirlo así, en el tema de la alimentación para los jugadores y evitar quizás el sobrepeso. Pero más que tips, es toda una planificación, ¿no? Definitivamente cuando dentro de un plan de entrenamiento variamos tanto la frecuencia, la intensidad, la duración, que llamamos las cargas de entrenamiento, va a variar los requerimientos nutricionales, ¿no? Principalmente el que más varía son las calorías, ¿no? El requerimiento energético, ¿no? Incluso dentro de un macrociclo tenemos pues la diferencia del gasto dentro de una pretemporada, dentro de un partido o un entrenamiento regular. Como sabemos, el futbolista normalmente entrena promedio de 2 horas al día, ¿no? Con un partido o 2 partidos de repente a la semana, ¿no? Lo que manejamos a nivel nacional.
entonces con tiempos también de recuperación. Ahora todo eso cambió cuando vino el tema de la cuarentena, que incluso, bueno, una de las ventajas yo creo que tuvimos es que coincidió cuando nosotros veníamos haciendo con el club nuestros controles antropométricos periódicos, y justo agarramos casi todo el grupo, justo ese fin de semana que ellos se iban y ya empezaba el tema de la cuarentena, así que teníamos también datos que nos ayudaban a poder ahora también hacer los comparativos y poder hacer un poco el tema del seguimiento, ¿no? Ahora, entonces, este futbolista que venía entrenando de una manera regular, promedio de 2 horas, un día regular de entrenamiento, con definitivamente un entrenamiento diferente al que empezaron a hacer luego en casa, ¿no? Que bajan a un promedio de 1 hora que empezaron a hacer ya los entrenamientos grupales. Definitivamente, pues ya solamente en la duración ya tenemos una variación de requerimientos energéticos, ¿no? Definitivamente a menor tiempo, menos gasto, ¿no? La intensidad, otro de los factores, también no era igual, ¿no? Si teníamos una intensidad moderada, alta, un entrenamiento regular, pasamos a una intensidad moderada, baja, ¿no? Regularmente en un entrenamiento, ¿no? Que al comienzo se empezó como un tema de mantenimiento, porque nos tenían pues 2 semanas, 2 semanas, entonces también se modificaba mucho la programación de la planificación del entrenamiento, ¿no? Entonces íbamos jugando con respecto a eso. Cuando se empezó la cuarentena, bueno, fuera de los controles que habíamos tenido, la medida que tomamos fue elaborar una guía nutricional, la cual en una primera fase, o sea, cuando pensábamos que iba a durar solamente 2 semanas, entonces se les entregó una guía nutricional al grupo, ¿no? Donde pues le indicábamos cómo iban a manejar la alimentación en casa, igual durante las 2 semanas, porque 2 semanas en un deportista profesional que varíe su alimentación influye en lo que es tanto la variación del peso, la composición corporal, y también en 2 semanas también se pierde parte del físico, ¿no? Entonces, tratamos de manejar esas variables, y de ahí cuando vimos que lógicamente esto ya empezaba a prolongarse un poco más, y empezamos a tomar otras medidas de manera más individual. Para esto se puede decir que para eso nos ayudan los controles antropométricos, ¿no? Teníamos como que, bueno, en mi área lo teníamos como que mapeados a ellos, ya sabía cuál era mi grupo que tenía problemas de peso, ya sabía cuál era mi grupo más bien que de repente se me iban a bajar de peso, tenía que mejorar masa muscular y tenía que darle otro tipo de indicaciones. Y también se ve como mi grupo, el que se mantiene, el que ya domina, sabe cuidarse, ¿no? Entonces, dábamos prioridad también a esos grupos, ¿no? Ahora que ya parece volver las cosas a la nueva normalidad que le llaman, ¿no? Ya empezamos también con los controles nutricionales, para tener como base justamente la planificación de los grupos, que ya se va a encargar lógicamente el preparador físico, ¿no? El nutricionista trabaja de la mano siempre con la parte de preparación física, ¿no? Perfecto. Bien. Bien, Jaime. hacemos un paréntesis, por favor, para poder decir a la gente, ¿no? Agradecer por los que nos están siguiendo con la transmisión, y decirles también que compartan la transmisión para poder llegar a más compañeros o docentes que quieran escuchar esta hermosa transmisión, ¿no? No se olviden de seguirnos también en nuestra página de Instagram y en YouTube. Continuamos con la excelente conversatorio. Continuamos, profesora Químedes. Sí, muy bien lo dijo, licenciada, el entrenamiento invisible. Es aquel que complica o implica, digamos la palabra correcta, a la disciplina misma del deportista, porque usted puede darle un patrón nutricional, una lista de las cosas que tiene que hacer. Si él no tiene la voluntad, es muy difícil que se lo pueda lograr el objetivo. Entonces es muy importante que vaya de la mano eso, el compromiso y la responsabilidad del mismo deportista. Quiero remarcar, licenciada, para los compañeros que nos están siguiendo, la licenciada tiene una amplia experiencia en lo que es el fútbol profesional, ha dirigido el tema nutricional con los jugadores de la Alianza Lima, y hoy por hoy lleva también
el tema nutricional trabajando en el Club Sport Boys. Entonces, toda la información que nos está brindando ahora es con relación a los chicos que ella está muy bien llevando. Entonces, licenciada, queremos agradecerle nuevamente el espacio y quería hacerle una pregunta acerca de lo que ya hablamos, el cambio de patrón, el cambio de chip, digamos así, que fue de improviso, que fue intempestivo, que ha tenido que cambiar muchas cosas, pero previo a eso ya había trabajado usted con una pretemporada, con chicos, ya estaban en competencia, ¿no? Y ahora se dio este cambio. Y a raíz de eso nace una pregunta, ¿cómo sería el plan nutricional en los deportistas o los profesionales en cuanto a lo que concierne la pretemporada, en lo que es la competencia en sí, y bueno, en la temporada de vacaciones? ¿Nos puede contar? Ahí hay una variación, ¿no? Los gastos, como le decía, todo siempre en la parte nutricional, lo primero, la base va a ser la estimación de los gastos energéticos, ¿no? Lo primero que varía es eso, las calorías que le llaman, o más conocidas, ¿no? Los requerimientos energéticos. Dentro de la pretemporada, donde sabemos normalmente hay 2 turnos, hasta a veces 3 turnos de entrenamiento, donde hay una preparación física más específica, el gasto es más elevado. En cambio, en un entrenamiento regular, ya dentro de la propia competencia, esos entrenamientos se reducen a solamente un turno, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a reducir las calorías, ¿no?, de la dieta. Y, lógicamente, en el periodo de descanso, si ya no hay actividad física o no hay el mismo ritmo de entrenamiento, hablamos de la duración, la intensidad, que son los principales factores que nos van a variar los requerimientos energéticos, entonces también baja mucho más, ¿no? Quiere decir que en una pretemporada puedo comer un poco más, en un entrenamiento moderado o del día a día, mejor dicho, dentro de la competencia, ya tengo que comer un poquito menos y, lógicamente, ya en una etapa de descanso tiene que ser mucho más controlado, ¿no? Ahora, la diferencia tal vez del fútbol a otros deportes es de que tienen ellos variaciones dentro de la semana, que va a depender de los partidos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de partidos, ellos también modifican sus gastos energéticos. Los gastos energéticos dentro de un partido son similares a los gastos que pueden tener elevados como un doble turno que se realiza en una pretemporada, ¿no? Entonces, quiere decir que dentro de esa semana tienen que hacer cargas de energía para poder justamente afrontar los partidos que se le vienen, ¿no? Y más cuando tenemos las variaciones, por ejemplo, cuando ellos se van pues a altitud, ¿no? Pero felizmente ya suspendieron todo, ahora estamos en Lima, pero sí, también hay variaciones pues dentro de eso, ¿no? Claro, y muy probable va a haber estos cambios también, ya que debido a que ya ahora se está reanudando y no hay mucho tiempo hasta el fin de año, por ahí que se pueda programar 2 partidos en una semana, y eso también va a implicar bastante lo que es el aspecto nutricional, ¿no? En el gasto energético que usted acaba de mencionar. Claro, definitivamente depende de las programaciones, es que se empieza a ciclar la alimentación, ¿no? Donde, lógicamente, previo a un partido tenemos que hacer carga de carbohidratos, aumenta el porcentaje de la alimentación, ¿no?, proveniente de estos alimentos, que va a ser la fuente energética de los deportistas, que los va a preparar justamente las reservas de glucógeno, que es esa energía que está dentro del músculo, que va a asegurarnos que tengan un buen rendimiento. Sí, licenciada, antes que se me vaya, usted ya tuvo un resultado de los chicos en la evaluación en la pretemporada o al inicio del año, y ahora ya los ha vuelto a evaluar a los jugadores. ¿Ha encontrado ciertas diferencias? ¿Ha encontrado mal comportamiento, digamos así, de forma alimenticia? ¿O cómo estamos con los jugadores del Sport Boys? Sí, ya hemos evaluado la mayor parte del grupo, sobre todo un grupo pues, prioritario, donde teníamos pues justamente dentro de la primera evaluación pues teníamos identificados, como mencioné, a los jugadores
que tenían que, más que todo, modificar lo que es la composición corporal, reducir grasa o aumentar masa muscular, que también hay una diferencia, ¿no? Normalmente el jugador, y es la característica también, por lo menos en el fútbol peruano, el peso anda muy bien o dentro de los rangos, pero la composición corporal, y por ejemplo, volviendo a menores, ¿no? Desde la formación, las deficiencias musculares es lo que abunda en menores, ¿no? Los bajos porcentajes de masa muscular, que en realidad se debería trabajar en la base, ¿no? Para que puedan llegar con una mejor estructura a la etapa ya profesional. Pero bueno, dentro de los que ya teníamos evaluados, hemos vuelto a reevaluar estos jugadores y felizmente no se nos han ido no ha pasado tanto de la raya. Hay variaciones, sí, pero para el periodo que tenemos más de 100 días, creo, en cuarentena, que no han estado entrenando al mismo ritmo, que han estado encerrados en la casa. Entonces, en realidad no ha sido tan significativo, ¿no? Y sobre todo, bueno, fuera del tema de que si subieron o no de peso, lo que también nos importaba era el tema de la masa muscular, porque también al no haber un mismo entrenamiento, también esta masa muscular puede disminuir, ¿no? Y sí es una de las variables más notorias en todo el grupo y en realidad en el deportista, ¿no? Cuando el deportista no entrena de una manera igual, a la misma intensidad, con la misma frecuencia, lo que primero que se afecta es hay una disminución de la masa muscular propia de justamente esa variación, ¿no? Por eso es que el deportista, sobre todo competitivo, tiene que estar siempre entrenando, ¿no? Es por eso, porque pierde muy rápido cambio, hay muchos cambios internos, ¿no? Pero la variación que hemos tenido de la masa muscular se puede decir que era dentro de lo esperado, no es algo grave, simplemente es propio de los cambios del mismo entrenamiento y un poco el tema también pues, de la alimentación que han tenido en este periodo, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Y bueno, ya partiendo justo de lo que comentamos, licenciada, respecto partiendo del tema de que el futbolista tiene que tener, bueno, los índices de grasa en un nivel óptimo, también el tema de la composición corporal, pero también es cierto, y nos gustaría que nos aclare un poquito el tema de que la preparación dentro del equipo de futbolistas es muy variada, ¿no? Es muy personalizada, ya que hablando netamente de las posiciones de juego, hay algunas posiciones que tienen otro tipo de desgaste a nivel físico, entonces imagino que también a nivel nutricional, ¿verdad? Sí, claro. Sabemos que dentro de por ejemplo, uno de los que se diferencia más y tiene mayores demandas energéticas van a ser los medios, los volantes, que son los que tienen mayor recorrido, también el tipo de gasto o sistema energético, también es ahí donde nos varía, hay un predominio altamente aeróbico, que es lo que aumenta justamente este gasto energético, y también de acuerdo a las posiciones tenemos perfiles también antropométricos, ¿no? Hay una diferencia entre un arquero, ¿no? Las defensas, los delanteros, los medios, entonces de acuerdo a cada posición se hace un objetivo, ¿no? El objetivo no es el mismo para todos. Entonces, de acuerdo a un análisis, que es lo que se puede ver mediante una antropometría, se pueden hacer los comparativos con los ideales, por decir así, y establecer los objetivos de manera más específica y por posición, como lo has mencionado, ¿no? Perfecto. Y a raíz de eso, podemos... bueno, seguro mucha gente se lo pregunta también. A raíz de la nutrición, ¿se puede variar el aspecto del somatotipo o es algo netamente genético que tiene cada deportista en este caso, o es algo que también puede mejorarse acompañado de una buena alimentación y obviamente de como bien nos dice, también el trabajo físico? Claro. Se modifica por la alimentación y el ejercicio, ¿no?
Hay una carga, lógicamente, genética, pero se modifica eso con la alimentación, ambos, ¿no? No solamente es alimentación. Cuando hablamos de deporte, definitivamente tiene que haber, pues, actividad física, ¿no? Tiene que haber entrenamiento. Sí, muy bien, licenciada, excelente. Y hablando de los puestos y que requieren mayor exigencia, y yo creo que depende del partido, las circunstancias del juego también, donde uno llega a digamos, explotar su físico, su 100%, y eso involucra a un desgaste energético, de tal manera que te lleva a una fatiga muscular, ¿no? A unos calambres. Y nutricionalmente, ¿cómo se relaciona eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado a ese nivel del músculo para que suceda eso, ¿no? Las fatigas musculares están relacionadas en la parte nutricional. Hay dos factores, los más importantes, están relacionados, uno, al tema de lo que se llama el vaciamiento del glucógeno muscular, ¿no? Este glucógeno va a estar determinado por nuestra carga de carbohidratos, ¿no? Por la cantidad de carbohidratos que haya consumido. Por eso es que la alimentación precompetitiva tiene que ser rica en carbohidratos. Si es que yo no he consumido lo que he necesitado para afrontar ese ejercicio, el músculo se va a fatigar porque no va a tener energía suficiente para poder hacer el desarrollo total, ¿no? Y el otro es el tema de la hidratación también, ¿no? Que va a justamente afectar también o va a aumentar la percepción de la fatiga. Y eso va a variar, lógicamente, también dependiendo del clima, ¿no? Climas calurosos, esto se va a sentir mucho más. Y, por ejemplo, en el tema del esfuerzo o los requerimientos también de estos mismos carbohidratos, en nuestros casos varía de acuerdo también a la altitud, ¿no? A la variación, justamente que antes, pues, tenían, pues, más, bueno, los partidos de altura teníamos que prepararlos con anticipación para que puedan llegar en un mejor estado, ¿no? Es por eso que también los que estaban en altura tenían la ventaja. Ahora todos vamos a competir al mismo, sin ventajas. Claro, al mismo claro. nivel. No, sí, sin duda, la exigencia del partido hace que es tanto un desgaste físico como mental, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que usted recomienda posterior a un partido, ¿no? En el tema nutricional, o si no fuera el mismo día, al día siguiente, ¿no? Para la compensación, porque algunos entrenadores le dan, por ejemplo, un día de descanso, ¿no? Y algunos, bueno, hacen soltura, un poco toque de balón y todo eso. Pero en la parte nutricional, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo se maneja este tema con los futbolistas profesionales? Claro, ahí viene la recarga, ¿no? Entonces, inmediatamente después de un partido o después del ejercicio, lo que se recomienda es, bueno, primero hidratarse, hay que ver el tema de la hidratación. El otro es aportar lo más pronto posible también los carbohidratos de fácil asimilación, como podemos tener, por ejemplo, barritas de cereal, las mismas frutas, ¿no? El plátano que es tan común, ¿no? Bueno, pero en realidad frutas variadas, los mismos rehidratantes que van a aportar glucosa, que es un azúcar de muy rápida absorción, un plato de pastas, por ejemplo, de arroz, ¿no? Un plato de comida que tenga justamente estos carbohidratos, acompañados, sí, para la recuperación, importante el aporte proteico, ¿no? Un pedazo de carne, pollo, atún, huevos, lo que sea, acompañado con eso. Ahora, un error, tal vez, del futbolista y que siempre luchamos, es el aporte de las grasas, ¿no? El comerte una hamburguesa con tus papas fritas inmediatamente después. Entonces, no es que se prohíba, ¿no? El consumo, sino que también hay que buscar un momento oportuno. Porque, ¿qué es lo que pasa después cuando aportamos muchas grasas dentro de la alimentación? Hay un retraso de la absorción de estos carbohidratos y proteínas que necesitamos que lleguen rápidamente al músculo para la recuperación. Ahora, no solamente es importante la comida inmediata, post partido, ¿no? Sino las 24 a 48 horas que en realidad se demora en la recuperación de ese glucógeno muscular, de esa fuente de energía, ¿no? Y que, claro, como tú bien has dicho,
En la parte física hacen los trabajos regenerativos o a veces dentro de 24 horas hay un día de descanso, también dependiendo mucho de las programaciones de los partidos, ¿no? Perfecto. Y bueno, aprovechando que nos habló mucho del tema de la hidratación, de repente es la duda que más surge es saber qué tipo de bebida consumir en determinado momento, ¿no? Si el agua netamente o quizás el rehidratante, que muchos de repente a veces tenemos un mal uso del rehidratante. ¿Qué nos podría decir al respecto, licenciada? Claro, el uso de si uso agua o una bebida deportiva va a depender básicamente de la intensidad y la duración del ejercicio, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un partido, estamos hablando de un nivel de intensidad alto, ¿no? Entonces, definitivamente la prioridad ahí va a ser bebidas deportivas que, a diferencia del agua, me van a aportar este azúcar, energía, y también me van a aportar estos electrolitos como el sodio y potasio que se pierden en la sudoración y que a la vez ayudan también a la absorción de esta azúcar a nivel intestinal para que puedan ser mejor absorbidos y que lleguen rápidamente también a brindar energía. Ahora, por ejemplo, si es que voy a hacer un entrenamiento suave, como de repente al día siguiente un regenerativo, ¿no? Que también dura promedio de 1 hora, por ahí un poco más, dependiendo, ¿no? Es menos de un entrenamiento regular, y por la intensidad que trabaja, que en realidad es muy bajo, es un tema de solturas más que todo, con agua puede estar suficiente también durante ese periodo, puede estar consumiendo el futbolista y no pasa nada, ¿no? Entonces va a depender mucho de la duración y la intensidad. En realidad para todo tipo de deportes eso es la clave, ¿no? Si tomo agua o bebida deportiva. Ahora sí, si soy un jugador de repente amateur, ¿no? O que quiero, o juego mi pichanga, ¿no? Y no llego ni a la hora, o de repente un profesional, pero que ha entrado solamente unos minutos y le hicieron el cambio, no es necesario pues que tenga toda una rehidratación simplemente por unos minutos de juego, ¿no? Por eso es que hay que tener ciertos criterios para poder elegir bien la bebida y beneficiarnos de ellas y no pues aumentar pues consumir más calorías de lo necesario, que es ahí donde empezamos a subir de peso y donde se crea ya más que mito, se crea la mala idea de que estas bebidas engordan. Lógicamente es mal usado, cualquier tipo, no solamente este tipo de bebida, cualquier alimento va a aumentar de peso, ¿no? Muy bien, hacemos otro paréntesis, por favor, ¿sí? Para poder invitarle a la gente para que pueda compartir esta transmisión, que está muy interesante, y también que pueda interactuar con nosotros, ¿no? Quizás hacer sus preguntas y nos puedan hacerla llegar para poder nosotros hacerla a nuestra invitada. Muchas gracias. Sí, licenciada, bueno, aprovechando, hay muchos términos que quizás no todos manejamos bien, pero sí escuchamos y por ahí nos llama un poco la curiosidad sobre las dietas de sobrecarga. ¿Nos puede dejar en claro sobre el tema, por favor? Esta de sobrecarga es dar más cantidad de lo que uno necesita. En este caso, hablamos básicamente de la proporción de carbohidratos, ¿no? Ahora, aclarar de que una dieta de sobrecarga, bueno, la dieta clásica es la que se realiza una semana antes y normalmente estas dietas se utilizan no para fútbol, sino para maratón o deportes de fondo, ¿no? Donde se ve más beneficio de estas dietas de sobrecarga. En el fútbol, el consumo de una dieta alta en carbohidratos o una carga de carbohidratos, unas 24 o 48 horas, dependiendo también cuáles son las frecuencias de los tiempos, depende mucho de la planificación, es suficiente para tener una cantidad de energía para poder mejorar el rendimiento, ¿no? Entonces, sobrecarga se denomina eso, ¿no? Una cantidad adicional, en este caso, de carbohidratos previo a una competencia, ¿no? Ya nos quedó muy claro porque eso es lo que buscábamos saber y tenerlo claro para todos. Y habló también, volviendo un poco hacia atrás, habló de las bebidas rehidratantes. Y si nos enfocamos en los niños,
en los niños, porque hay torneos y se ve a veces en muchas ocasiones terminan unos partidos pues de 10-10, de 15-15 y comienzan a tomarse bebidas rehidratantes. ¿Qué opinión se merece al respecto? Vuelvo al punto a insistir en el tema de la duración y la intensidad, ¿no? Como mencionaste, los partidos, pues en niños, los tiempos no son iguales a los de un adulto, donde lógicamente si tenemos un entrenamiento o un partido, perdón, un ejercicio menos de 1 hora, en realidad no sería necesario un aporte de azúcar, que es lo que tiene esta bebida deportiva. Y otro de los factores para ver si es que necesita o no, es que la cantidad de carbohidratos que aporta esta bebida va en función del peso de la persona, ¿no? En este caso, un niño no va a pesar igual que un adulto, ¿no? Promedio la recomendación es de 1 gramo por kilogramo, perdón, de 0.5, promedio de 0.5 gramos por kilogramo, después de la primera hora. Y cuando vemos que un niño, pues, en promedio, bueno, dependiendo de la edad, lógicamente varía, pero pongamos que tenga 30 kilos, necesitaría un promedio de 15 gramos de carbohidratos y una botella completa de bebida deportiva, ya sea Gatorade, Espore, tiene un promedio de 30 gramos. Quiere decir que si se toma toda la botella, ya estaríamos también sobrepasando los requerimientos o lo que viene necesitando, ¿no? Entonces va a depender mucho de esos factores, de la duración, de la intensidad. Ahora, si hablamos de un niño que no solamente está entrenando pues las horas o está jugando un partido de algunos minutos, sino que también va a hacer trabajos complementarios, que va a demorar más tiempo, entonces habría que evaluar. Y hay que evaluar también si es que necesita un aporte de energía, dependiendo también a la composición corporal, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos un niño que tiene que modificar el peso, el porcentaje de grasa, no podemos estar dándole energía adicional cuando lo que necesitamos es de que utilice sus reservas energéticas también, ¿no? Y por el caso contrario, si necesitamos un niño que mejore su peso, que mejore la masa muscular, necesitamos a ese niño darle también una fuente de energía que no necesariamente tiene que ser de una bebida deportiva, o sea, tranquilamente ellos lo cubren con los alimentos, ¿no? Ya sean barritas energéticas, frutas, o sea, es muy fácil de cubrir en un niño, ¿no? Porque también el tamaño es más pequeño también, ¿no? Pues porque generalmente los niños, o el entrenamiento en los niños, pues no es pues todos los días, entrenan 2 veces por semana y la tercera es la competencia, y la competencia dura muy poco tiempo, entonces no hay un gasto sobremanera como para usar un rehidratante. Claro. En realidad, los niños que lleven su botellita de agua y su fruta, va bien, ¿no? Y por ahí su vasito de yogur o un lácteo que también ayuda a aportar el sodio que necesita para la recuperación y un poquito de proteína dentro de ese lácteo, es suficiente. Casi siempre, la mayoría de los casos se llega a cubrir, como le digo, a menos que sea, pues, ya se busque ciertos objetivos, ¿no?, ya específicos, necesitaríamos, pues, algo más completo, ¿no? Entonces, yo lo que le recomiendo normalmente a los niños que empiecen a cambiar esa bebida deportiva por de repente un agua de frutas, ¿no? Que lleven su naranjada o su misma limonada, ¿no? Entonces, y se acostumbren a tomar eso, ¿no? Ya terminado su entrenamiento pueden tomar su refresco y tranquilamente con eso ya se empiezan a rehidratar, ¿no? Sí, así que ya saben los colegas o la familia, los padres que están viendo la transmisión, un pequeño mensaje con los chicos, las frutas, el agua fundamentalmente. Profesor Jair. Sí, perfecto. Yo creo que el tema relacionado al fútbol base nos quedó más que claro. Pero bueno, queríamos volver de repente un poquito, quizás algo que abarca al fútbol profesional, y quizás un poco al fútbol juvenil, y tiene que ver con el consumo de los suplementos, ¿no? Que muchas veces son mal utilizados, a veces ni siquiera quizás son muy necesarios y que, bueno, se usan
o bueno, se tiene la idea de que siempre se usa eso para mejorar el rendimiento deportivo, pero eso tiene que ser guiado, ¿verdad? Si nos puede aclarar un poco eso. En realidad, bueno, es un buen punto porque la mayoría se preocupa en tomar el suplemento, pero no se preocupa en el resto de la alimentación. Ahora, un suplemento nunca va a ser tan eficiente si es que no cuidamos la base, que va a ser lo que yo tengo, los alimentos, ¿no? La cantidad que tengo que consumir. Ahora, para poder hacer esa distribución y ver qué tipo de suplemento necesito, tengo que tener una evaluación previa. Porque en realidad, bueno, se llama suplemento, pero el nombre adecuado debería ser complemento, porque simplemente completa lo que no cubres con tu alimentación, ¿no? Entonces, que en algunos casos, pues, de repente necesitan o cubrir un poco de proteína, o cubrir un poco más de energía a través de unos carbohidratos, y algunos de repente no solamente necesitan proteínas, sino de repente lo que se llaman los ganadores de peso, que tienen un poco más de calorías, o algunos no necesitan nada, ¿no? Entonces, porque ya lo cubrieron con los alimentos que consumen. Entonces, en realidad, no todos necesitan tomar un suplemento, y el suplemento no es más o menos efectivo que la alimentación. Simplemente es una parte complementaria y se puede utilizar, sí, de repente como una medida práctica en el caso que no pueda llevar en algún momento alguna comida, algún alimento propio de mi recuperación o dentro de lo que esté dentro de mi plan, ¿no? Puede ser una alternativa. Excelente información que nos estamos llevando y estamos compartiendo con todos los colegas que nos siguen, y esto va a quedar grabado y seguramente van a tener la oportunidad también de reproducirlo, quienes en el momento no lo pueden hacer, porque lo que queremos, lo que buscamos con Synapsis Sports es que la información, las experiencias y los conocimientos se adquieran y se puedan compartir, y qué más con invitados especiales de la talla de usted. Entonces, sabemos que usted está trabajando en el plano profesional, pero también tiene usted su centro de atención, porque hay muchas personas que quizá tengan algunas dudas, algo que por ahí no lo puedan estar manejando bien en el tema nutricional, pero pueden acudir a un profesional experimentado que sabe del tema. ¿Cómo es que se le podría localizar, licenciada? Sí, bueno, sí, yo atiendo de manera particular, tanto a niños como adultos. Principalmente los niños deportistas empiezo a atender a partir de los 5, 6 años que ya empieza la etapa deportiva, ¿no? Bueno, yo ahí les dejo mis números de contacto, ahora se los paso y por ahí podemos coordinar, ¿no? Claro, sí. Bueno, en la transmisión también estamos proyectando ahí los números, y se hace extensiva también la invitación. Vamos a nosotros tener el privilegio también en lo sucesivo, que vayamos a tener nuestras capacitaciones, contar con la licenciada para que cualquier duda, cualquier consulta se nos haga llegar a través de la sala de Synapsis Sport. Nosotros gustosos de poder brindar esa información que se nos necesite. Vamos a ser los intermediarios, cualquier mensaje, sugerencia que tengan, nosotros por interno le haremos llegar, y a su vez también poder resolver sus dudas. Profesor Jaime, ¿tiene una consulta más que hacer? Sí, ahí tenemos pregunta del público. Muchas gracias a toda la gente que estuvo compartiendo y comentando con nosotros. Y tenemos una pregunta de Jesús es el Camino, dice: buenas noches, saludos licenciada Eliana Quevedo. ¿Cómo es la evaluación del estado nutricional? ¿Qué información, qué ventajas lograríamos al realizarlo? Bien, en el caso del deportista, bueno, la evaluación del estado nutricional viene, no solamente, muchos creen que la parte de la evaluación nutricional es preguntar qué es lo que come, ¿no? Esa es la clásica, ¿no? En realidad, el estudio nutricional o la evaluación nutricional es un estudio muy individual, donde tenemos que tener datos como, por ejemplo, exámenes clínicos, principalmente infaltable dentro de un deportista, su hemograma, ¿no? Un hemograma completo, valores de hemoglobina, ferritina, que vendría a ser las reservas también de hierro,
De ahí tenemos la evaluación antropométrica, más que solamente peso y talla, tenemos que ver de qué está compuesto ese peso, ¿no? Cómo está la proporción, no solamente grasa, ¿no? Mucho también hablamos del tema de grasa, pero en realidad, y sobre todo cuando hablamos del fútbol base, hay que ver cómo está también esa masa muscular, como les decía, que en realidad es ahí donde se debe trabajar el tema de estructuras, para que el adulto, el profesional, simplemente se dedique a entrenar y a mejorar el rendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos que dedicarnos a que esté bajando de peso, haciendo la modificación de la composición corporal, y no podemos trabajar con una dieta netamente para temas, con un suficiente aporte de energía que permita el rendimiento, ¿no? Entonces, datos como el examen, la evaluación de lo que es el examen clínico, es mi perrito. Bienvenido a Sinapsis Sport. Bienvenido. Quiere salir. La parte de los exámenes, que les decía clínicos, las evaluaciones antropométricas, de ahí viene el tema de la evaluación alimentaria, ¿no? Donde hay que ver también cómo viene llevando justamente la parte de la cantidad de calorías, si llega a cubrir sus nutrientes, y modificando eso, ayuda justamente, podemos ya tener una mejor planificación de la alimentación, que va a ayudar justamente al rendimiento y también pues a evitar o a prevenir también temas de lesiones, ¿no? Que también es algo muy frecuente en el deportista, ¿no? Correcto. Muchas gracias y muy clara tu respuesta, ¿no? Tenemos otra pregunta de Gabriel Arias Medina, ¿no? El licenciado Gabriel. Dice, buenas noches, licenciada Quevedo. En la etapa juvenil, algunos muchachos salen tarde del colegio y almuerzan minutos antes del entrenamiento, o algunos ni almuerzan. ¿Qué sería lo más correcto para que el deportista juvenil no se vea afectado? Ya, no solamente eso afecta al deportista juvenil, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso de los chicos que vienen del colegio, tenemos que tener también un tiempo de digestión adecuado, ¿no? Un almuerzo, por ejemplo, tiene que tener un promedio de 3-4 horas antes de un entrenamiento para tener una buena digestión y aprovechar justamente esa energía y los nutrientes que necesitamos para el metabolismo, la actividad física. Y en el caso, pues, de los que entrenan en la mañana, por lo menos el desayuno debe ser unas 2 horas antes para también tener una buena digestión. Muy bien, muchas gracias por la respuesta muy clara, ¿no? Y aprovechando su gentileza, tenemos una última pregunta de Marcos. Dice, buenas noches, qué lujo, saludos, licenciada Eliana. En un futbolista profesional en proceso de rehabilitación o adaptación, ¿qué tipo de dieta debe hacer? Gracias. Perdón, Dice, en un futbolista profesional en un proceso de rehabilitación o adaptación, ¿qué tipo de dieta debe realizar? Ya, me imagino se refiere después de una lesión, ¿verdad? Sí, obviamente, sí. Después de una lesión, claro. Claro, hay que ver sus requerimientos, tanto... Lo que va a diferir principalmente es el primero, que el deportista que está en recuperación no viene entrenando igual que el resto del grupo, ¿no? Viene haciendo trabajos de readaptación que tienen... Obviamente la intensidad es menor y también eso va a variar lo que son las calorías que necesita. Entonces no puede comer igual que como cuando está entrenando de manera regular. Las cantidades van a variar. Y lo otro es ver la proporción también de proteínas que necesita. De repente, si es que necesitamos, si es una lesión muscular, necesitamos también la regeneración. Y también, de repente, podríamos hablar de una manera más específica de algunos nutrientes, como también el omega 3, por ejemplo, que favorece también, ayuda a la recuperación, dependiendo también del tipo de lesión que hablemos, y algunas vitaminas, ¿no? De manera específica, como digo, habría que ver cuál es el diagnóstico, ¿no? Para poder trabajar esa parte. Sí, aprovechando ya la última pregunta, ya que hemos preparado nosotros también, y mucha gente que interactuó con nosotros, ¿cree que en el fútbol, ya sea profesional, ¿no? o a nivel formativo, se está dando la importancia debida a la nutrición?
¿Y qué nos recomendaría, ¿no?, para poder seguir en este crecimiento y corregir malos hábitos de alimentación? Ya, yo creo que, bueno, desde que empecé ahora, creo que la participación del nutricionista, ahora hay más, ¿no? Hay más nutricionistas, más colegas que están dedicándose a esta área, y veo que también hay clubes que están integrando más al nutricionista. Quiere decir que están reconociendo pues también la importancia del trabajo que hacemos. Definitivamente es algo básico, ¿no? Entonces, desde que ayudamos, como les decía, trabajamos desde la mano con el preparador físico. Por ejemplo, ahora, el clave para poder hacer la división de los grupos, el tipo de trabajo que se va a hacer, es las evaluaciones que estoy haciendo, las evaluaciones antropométricas, que se los paso al preparador físico para que haga la división de los grupos y los trabajos específicos. Es igual, en todos los deportes es lo que necesitamos, tener una base para poder también hacer un seguimiento adecuado. Yo creo que a medida que pasen los años también vamos a tener mayor participación y vamos a ser indispensables. Eso es lo... Sí, se debería, ¿no? Ya que es importante, ¿no?, el tema de la nutrición. Bien, le voy a ceder el pase al profesor Arquímedes, profesor. Vamos, profesor. Bueno, teníamos una pregunta, aprovechando el tiempo. Yo creo que hoy está usted bastante ocupada, pero nos vamos a atrever a pedirle unos 2 minutos más. Con respecto a algunos profesionales que tienen por ahí dentro de su experiencia o ha encontrado con problemas endocrinos, por ahí que con el sobrepeso, con la asimilación de los alimentos, ¿qué es lo que hace con ellos? ¿Tienen un modo de un plan nutricional distinto? ¿Cómo trabaja con ellos? ¿Con los que tienen sobrepeso? Sí, hay muchos jugadores por ahí que en el transcurso de su vida se dan con la sorpresa que hay unos problemas, ¿no?, endocrinos, que no tienen la asimilación, y que a cierto alimento por ahí, cierto alimento le puede causar un sobrepeso. ¿Cómo manejamos? Te diré que en realidad son pocos los casos, ¿no? A veces muchos creen que no bajan de peso porque tienen problemas de la tiroides, o no suben de peso porque tienen problemas, siempre la culpable es la tiroides cuando no logramos algo, ¿no? Bueno, yo le recomendaría que primero hablemos de manera objetiva. Si creo que tengo problemas de la tiroides, entonces me voy al endocrino o me hago mis exámenes, mis chequeos y veo, ¿no? Ahora, si es que fuera el caso, hay una alteración ya hormonal, entonces tiene que haber un tratamiento médico, ¿no? La nutrición no puede solucionar eso, ¿no? Por eso que tenemos que trabajar de una manera también interdisciplinaria. Y ahora, regulado eso, la persona medicada, en este caso si tiene hipotiroidismo, ¿no?, que es lo que haría, pues, alterar el peso en este caso, la persona adecuadamente medicada, al final, tiene la misma respuesta con la dieta. O sea, pero mientras no se corrija esa alteración hormonal, la dieta tampoco va a funcionar, y eso no es un tema de la planificación nutricional, sino es un tema ya del funcionamiento metabólico. Como le digo, tiene que haber entonces ya un tratamiento específico ya de parte del médico, ¿no? El agradecimiento, licenciada, por la gran ponencia. Para poder cerrar ya el conversatorio, algunas palabras que puedan dirigir hacia el público en general, por ahí que nos siguen, a los entrenadores, a todas las personas, recomendaciones nutricionales, porque todos a veces necesitamos por ahí una cierta recomendación, ya sea en el descanso, en la comida, para cerrar el conversatorio. Gracias. La recomendación es que tratemos de que la alimentación sea muy individualizada, que siempre haya una evaluación, por lo menos yo creo que en cambios de cada temporada, orientar siempre al deportista a poder tener este tipo de asesoramiento para que ellos puedan manejar la alimentación, ¿no? Las pautas generales son, lógicamente, cubrir pues las comidas, todas las comidas del día, tanto ir a entrenar desayunando, por ejemplo, los chicos, ¿no? O como lo que mencionaban, de repente los escolares que iban a entrenar en la tarde sin almorzar, que sí suele pasar también mucho en ese grupo, ¿no?
Entonces, orientar a que de todas maneras tiene que haber una comida antes, ayudar también a que lleven un refrigerio después de sus entrenamientos, sobre todo frutas, que no les falte nunca su botella de agua o su rehidratante, depende del caso. Por ahí una fuente, como les decía también, dentro de los refrigerios, por ejemplo, un yogur, si es que el chico vive lejos, pues también que lleve un sándwich o que lleve algo más consistente que también ayude a sostener eso, ¿no? en el tiempo. Asegurar también el tema de la hidratación durante el ejercicio y desde antes, ¿no? Desde que el jugador tiene que llegar ya bien hidratado. Entonces, apoyar en esos aspectos y, aprender a trabajar en conjunto, yo creo que es la clave, ¿no? También no ser todistas, ¿no? Así como el nutricionista no debe meterse en trabajos en realidad, en hacer planes de entrenamiento. Yo creo que tampoco los preparadores físicos o los entrenadores deberían meterse también a hacer planes nutricionales, ¿no? Entonces, pero sí trabajar de manera multidisciplinaria, y para mí siempre la nutrición es eso, ¿no? La nutrición, más que recomendaciones, es ciencia y es algo muy personalizado, ¿no? Si nosotros queremos tener resultados, tenemos que saber qué es lo que yo tengo que consumir, porque cada persona es un mundo. Y no solamente por la actividad física que puedan realizar, sino porque la alimentación viene influenciada a muchos factores externos, como los mismos entornos sociales, la misma familia, ¿no? Hay muchas cosas que trabajar en realidad. Entonces, trabajar en conjunto yo creo que es la clave. Perfecto. Sí, en realidad a veces es un tema más con la cultura en la que vivimos, ¿no? Las costumbres que tenemos, a veces es un poco que lo que hace quizás el tema de la nutrición un poco difícil de que los chicos puedan respetar, pero sin duda, con trabajo, tanto del área de los nutricionistas en este caso, el área de los entrenadores también. Sí. Yo creo que es más que todo un tema de educación. No creo que es difícil. Eso es labor parte de nosotros, facilitar, enseñarle, lógicamente darle un plan que puedan seguir, ¿no? Pero para eso se tiene que adaptar a la realidad de cada uno. No es difícil. El Perú tiene un montón de alimentos, o sea, tú puedes encontrar de todo, a todos los precios también, o sea, tampoco el factor económico tampoco es una excusa, o sea, que sí puede, sí influencia, sí, pero no es tampoco un determinante. Entonces, aprender a comer es en realidad una clave, ¿no? Sin duda. Muchas gracias una vez más por su tiempo, licenciada, por compartir sus conocimientos con nosotros, de parte de todo el equipo de Sinasis Sport, de parte de toda la gente que nos ha estado siguiendo, nuestro más sincero agradecimiento hacia usted. Y bueno, le pedimos que nos acompañe para cerrar esta transmisión. Muchas gracias una vez más. Bien. Gracias a ustedes por la invitación. Listo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.